Bueno, nosotros hoy justamente volvimos a presentaciones al Ministerio Público y entre ellas pedimos que el Ministerio Público libre una orden de detención debido a que el artículo 240, inciso segundo del Código Procesal Penal, establece que cuando en un lugar de los hechos no se pueda diferenciar, digamos, quién puede ser imputado, quién puede ser testigo, víctima, entonces el Ministerio Público debe detener a las personas y ahí, en ese marco, ordenar la detención, que es la policía la que ejecuta. Y entonces le pedimos al Ministerio Público a que los fiscales de cada lugar ordenen las detenciones de todos aquellos que están en esos cierres de ruta, y luego ahí poder identificar. Si te das cuenta, hoy en el video de este comisario al cual te referís, justamente él le había identificado a quiénes eran las víctimas, ¿verdad? De los hechos, en ese caso de privación de libertad, porque decían de que estaban contra su voluntad ahí, no podían, hasta que el comisario intercedió, ellos no podían moverse de ahí. Nosotros pedimos una orden de detención y hablamos justamente de la frustración a la persecución penal, es decir, aquellos que tienen la obligación de perseguir penalmente y quienes lo hacen ya sea por acción o también por omisión, deberían responder penalmente por esas omisiones. Y bueno, eso es lo que le pusimos a conocimiento hoy del Ministerio Público. No nos referimos a nadie en particular, sino al Ministerio Público se tiene que comenzar a identificar, a librar estas órdenes, quiénes son aquellos que no ejecutan. Y si no ejecutan, deberían abrir la investigación también por frustración a la persecución penal e incluso por la autoría de algunos de esos hechos punibles por omisión. O sea, yo también, si soy garante de por ejemplo, la libertad de otra persona y no soy yo el que activamente le privo la libertad, pero sin peligro para mi seguridad, yo no evito esa situación siendo el garante, y en este caso la Policía Nacional por la Constitución y su ley orgánica es el que debe garantizar la libertad de las personas. Entonces, él también comete por omisión una privación de libertad. Aparte de la frustración a la persecución penal, que es básicamente no identificar y aprender a quien está cometiendo activamente esa conducta en flagrancia. 1.000.000% de coincidencia. Yo te quiero plantear una cuestión que yo sé que a veces los abogados analizan, no te digo que sea siempre el caso, pero me parece que es pertinente en este momento y es la siguiente cuestión. Hay a veces, Ricardo, situaciones en que aunque la acción penal esté, digamos, específicamente insertada en un plano muy dificultoso de desarrollo y ejecución, hay que realizarla con un fin informativo, didáctico y simbólico. Por eso, discúlpame, pero te hablo ya como ciudadano si querés. Yo creo que hay que denunciarle a Arnaldo Yusi y a Mario Abdo Benítez. No porque vaya a prosperar eventualmente, puede no prosperar esta denuncia, pero sí va a generar una edificación conceptual en la sociedad acerca de que, señores, ustedes no tienen derecho a elegir cuándo y cómo aplicar la ley. Porque si tuvieran ese derecho serían Alfredo Stroessner. Stroessner ya se fue, acá no hay dictadura y por tanto la ley debe aplicarse sin cálculo, sino que se tiene que aplicar nomás, punto. Entonces yo creo que ese empuje mediático, si querés, es necesario porque efectivamente hay que emitir una señal social de que no puede ser de que el presidente de la República suspenda la ley para sus amigos y aplique la ley para sus enemigos, como Stroessner. Porque acá suspendieron la ley para sus amigos camioneros, pero para todo el resto está vigente. Esto es inaceptable, mi querido Ricardo. Bueno, como te lo había dicho ya en la radio, yo he propuesto a mis en este caso a mis mandantes, la posibilidad de analizar, enfocar también la denuncia penal hacia quienes tienen el deber de hacer cumplir la ley. Y acá yo sé cuál es tu posición, pero
desde el punto de vista estrictamente de la dogmática penal, uno en realidad va más, tiene que ir a partir de quien está más cerca del resultado. No el famoso caso de siempre es el más débil, no, en realidad hay que ir el que está más cerca del resultado y a partir de ahí ir avanzando. ¿Qué significa esto? Por eso justamente le pedimos al Ministerio Público que ordene la detención, porque si el oficial de policía o el comisario de ese lugar no ejecuta esa orden, bueno, la primera, el que está más cerca del resultado, que es el no evitar esa situación, es ese comisario. Si de ahí se salta al que está por encima él y así sucesivamente se llega hasta el presidente, sí, este podría responder. Pero a fuerza de ser sincero, el derecho penal no funciona como una responsabilidad objetiva de que porque uno ostenta un cargo de por sí ya responde penalmente por una cuestión. Tenemos que irnos por quien está más cercano al resultado. Pero si desde el momento en que nos ordenan detenciones, yo todavía no puedo identificar quién es aquel que omite. Y entonces, así hemos forzado Ahí se, al Ministerio, hemos a brevedad la función y a partir de ahí comenzar a identificar a quienes no cumplen. Ricardo, una última. A ver, entiendo perfectamente la cadena de responsabilidades que vos estás explicando, pero es que sin ninguna duda, yo tal vez no fui muy específico, pero lo que yo creo es que acá hay una figura penal autónoma y que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. No sé qué artículo del código es, en este momento lo tendría que revisar, pero el funcionario público tiene una obligación de cumplir unos determinados lineamientos legales en términos de ejecución y no los cumple. Y eso es en sí mismo un delito. O sea, yo no necesito que haya un comisario que me diga, no, lo que pasa es que... No. Señor Yucio, ¿dónde está la orden de mantener libres las rutas? No está adentro, señor, a la cárcel. ¿Por qué? Porque él tiene una responsabilidad autónoma de impartir esa orden, Ricardo, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Bueno, respeto siempre, como siempre te respeto mucho, Enrique, pero en realidad no hay un tipo penal que castigue como hecho un deber del ahora el deber de un funcionario que tiene ciertas características como el presidente o un ministro, obviamente sí pueden responder administrativamente y la vía es el juicio político. Ahora, la comisión de un hecho punible como tal, y refiriéndose en este caso a una omisión punible, según la dogmática penal, uno tiene que establecer específicos deberes de garantes y cercanía al resultado. No te estoy diciendo que se descarte la posibilidad, sino simplemente que uno primero tiene que establecer la responsabilidad de quienes tienen materialmente la posibilidad de actuar. Y a partir de ahí, ver si esa cadena de responsabilidades va hasta quienes, si bien materialmente no lo hacen o no lo deben hacer, pero sí son quienes deben ordenar. Si las órdenes no fueron emitidas o fueron emitidas en realidad en sentido contrario, es decir, que no procedan a aprenderle a nadie, bueno, ahí sí ya no estamos ni siquiera ante una conducta omisiva, estamos ante una conducta activa de frustración a la persecución penal por parte de quien, por ejemplo, ordena a un policía que no realice aquello que tiene que realizar. ¿Y qué es lo que tiene que realizar? Detenerle al que está cometiendo un delito, sea Enrique Vargas Peña, Ricardo Preda o Roberto Almirón. O sea, no importa quién es, tiene que aprenderlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente, que es el Ministerio Público primero y luego el Ministerio Público a un juez. Esa es la forma de actuar en cualquier estado de derecho ante la comisión en flagrancia de un hecho punible. Pero hay que diferenciar la responsabilidad administrativa y política de la responsabilidad penal. No tengo más nada que coincidir contigo, Ricardo. Yo no... A ver, no te voy a dar más vuelta porque creo que está suficientemente aclarado el punto de tu parte. Solamente señalar lo siguiente, a título de consulta incluso si querés, intelectual. Pero, Ricardo, espera un momento. Si el ministro del Interior tiene una responsabilidad que está derivada del artículo 175 de la Constitución y
artículo 6 de la ley 222. Y esa responsabilidad clarísimamente le obliga a tomar todos los recaudos necesarios para la prevención de los delitos y de los hechos punibles y para mantener el orden público. Y el ministro incumple esa tarea en forma independiente de que le obedezcan o no le obedezcan, pero él no emitió las órdenes pertinentes. A mi modo de ver, y aceptando absolutamente todo lo que acabas de señalar, sin discutir lo que vos estás señalando, que comparto y no tengo nada que discutir, no, lo que digo nomás yo, él en particular, independientemente de que el comisario obedezca o no obedezca, tiene... Está claro, Enrique, que desde el inicio nosotros justamente pedimos que el Ministerio Público le requiera a la Policía Nacional todas las órdenes que hayan emitido en este tiempo. Estamos hablando del día 16 hoy, Enrique. Claro. De cierre de ruta. O sea, no estamos hablando el día 16 es hoy. Desde el 28 de julio comenzó esto. Y la Policía Nacional, por lo menos, a la investigación que está acá en Asunción, a cargo del fiscal Alcides Corbalán, los fiscales en realidad, Eugenio Campos también y la doctora Carmen Bogado, pero han recibido unas pocas notas de la Policía Nacional, pero sin mayores detalles sobre finalmente qué órdenes precisas tienen, etcétera, etcétera. O sea, la investigación de la Fiscalía, nosotros no apuntamos hacia alguien en particular, salvo los casos que individualizamos como a Roberto Almirón y Ángel Saracho, y ahora, hoy, hemos individualizado a algunos líderes en algunos cierres. La denuncia de los gremios hace referencia al fenómeno en sí, Enrique. ¿Eso qué significa? Nosotros denunciamos el fenómeno del cierre de rutas y de los actos violentos en el marco de esta actividad. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio Público puede terminar imputándole a 10 camioneros y 100 policías, ¿verdad? O sea, eso es una cuestión que compete al Ministerio Público. Nosotros no estamos denunciando solamente a aquellos que rompen los vidrios, sino también a aquellos que no evitan que se rompan los vidrios cuando tienen ese deber específico de evitar que eso ocurra. O, por ejemplo, labran un acta, como un policía que labró un acta, donde los representantes de una empresa negociaban con los camioneros para que liberen 6 camiones de esa empresa. Y en el acta no está el nombre de los camioneros. O sea, ya se omitió y obviamente uno ya después no le va a poder individualizar o va a ser difícil individualizar quiénes eran esos camioneros que tenían privada su libertad ya a esos choferes de esa empresa. Así que hay muchas aristas aún y nosotros tenemos, o sea, yo tengo el deber específico y el mandato específico de mis mandantes que esto no va a terminar porque se levante nomás el cierre de ruta. O sea, la comisión del hecho punible no desaparece porque esta gente levante los cierres. O sea, nosotros vamos a seguir dando la investigación y vamos a llevar esto, aunque no es muy feliz decir esta frase, pero como se dice habitualmente, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ya que te recordaste de Stroessner, ¿verdad? Así dijeron, ¿verdad? Y estaban, a los 2 minutos estaban ya fuera del país, pero en fin. Nosotros sí, de verdad que vamos a impulsar esto, porque yo de entrada les dije, miren, yo soy abogado, yo no puedo despejar la ruta, lo que les puedo prometer es que voy a instar la persecución penal para que quede finalmente como testimonio de que la ley no se viola y uno se va a su casa con los derechos que aunque incluso los tenga, porque yo no quiero entrar a hablar si tienen o no tienen derechos, porque tampoco es mi campo, ¿verdad? Ese es un derecho que no es el campo donde yo me desempeño. Pero aunque ellos tengan derecho, eso no te justifica a cometer hechos punibles. O sea, tenemos que, como te dije ya la otra vez, o sea, la prepotencia es mala de quien venga. O sea, nadie tiene el derecho a ser prepotente, aunque haya sufrido incluso alguna injusticia, no te da el derecho a ser prepotente con otros. Así que nosotros no vamos a cesar en nuestra posición. Eso es la orden que yo tengo de los gremios, y se van plegando muchos gremios más. Me han llamado de varios otros y están realmente desesperados. No solamente los representantes de los gremios, sino me dicen que están desesperados quienes les prestan servicios y que obviamente tienen el colchón un poco más angosto que lo que puede tener un empresario, y definitivamente ya no tiene pluma o ya no tiene espuma su colchón,
y bueno, se está por comer la tela, ¿verdad? Con estos 16 días de cierre.